Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, está en línea con nosotros. Alberto, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Alberto Fernández de Paternales, a ver si me ubica mejor. Ahora sí, está, claro, es vecino. Es verdad, ahora sí. Es vecino de Argentinos Juniors. Le cedo mi lugar. Sí. ¿Cómo le va? Bien, Alberto, a ver, tenía ganas de preguntarte algunas cosas de coyuntura, pero quiero empezar por algo que me parece que es más importante, que está de alguna manera sugerido en tu declaración ayer sobre el lío que pasa con el dólar. Uno está viendo día a día cómo gotean las reservas. Ayer los depósitos no tanto, pero no es un tema gravísimo de cortísimo plazo como en agosto, pero cada día 100, ayer 140, 3 días atrás 200, es un goteo permanente de reservas del Banco Central. Y vos asumís, teóricamente, si se confirman los datos del 11 de agosto, el 10 de diciembre, y rápidamente, porque si este goteo se continúa, vamos a una crisis sistémica, tenés que dar alguna señal de confianza para que esto se revierta. Porque el pensamiento mágico dice, cambió el presidente y entonces viene la confianza, pero no suele funcionar así. ¿Cómo te imaginás o qué tenés que hacer el 10 de diciembre para revertir esta situación? Bueno, la confianza nunca se gana de un día para otro, Ernesto, ese es el tema. Y el mayor problema es que el que tiene que dar confianza hasta el 10 de diciembre es el gobierno. Pero el gobierno no está generando confianza, está haciendo exactamente lo contrario. La mejor prueba de lo que digo es lo que pasó con el fallo de la Corte. O sea, el gobierno pierde una elección, dice, bueno, ¿cómo resuelvo el problema? Y graciosamente se le ocurre cambiar el sistema impositivo, supuestamente para beneficiar a la gente, y no tiene en cuenta cómo perjudica a las provincias. Y bueno, y todo eso lo que se lee como un acto de improvisación, y todo el gobierno es un gran acto de improvisación. Entonces, en la construcción de la confianza que nosotros vamos a lograr va a demandar tiempo, porque yo no soy como creyó Macri. Macri creyó que, bueno, si iba Cristina, llegaba él, iban a llover inversiones, porque la gente iba a leer, ahora gobierna Macri. No es así. No es así, porque llegó Macri y lo que la gente, los mercados vieron, es un gobierno sin destino, o sea, oscilante, con una política económica en algunos puntos, por ejemplo en la toma de créditos delirante, rápidamente le cortaron el crédito. Entonces eso se va construyendo, es como en todo, no es una cosa que se pueda resolver de un día para otro. Ahora, ¿A qué aspiramos nosotros? A decirle claramente lo que queremos hacer. Y por eso insisto tanto yo en dos grandes reglas. Mirá, recuperar el mercado interno, como ayer lo hablamos en la UIA, y rápidamente movilizar las exportaciones, ganar mercados. ¿Por qué las dos cosas? Primero, porque la productividad tiene mucho que ver con lo que consumimos los argentinos. Los argentinos consumimos el 70% de lo que producimos. Si no mejoramos la producción, si no mejoramos el consumo, no mejoramos la producción. Mejorando la producción, vamos a estar en mejores condiciones de competir. Tenemos ahora una moneda más competitiva por el precio del dólar, y entonces necesitamos salir al mundo a vender nuestros productos porque tenemos que tener dólares para pagar la deuda. Si no, no hay modo. Nosotros los únicos dólares que tenemos son los que recibimos de exportaciones. Entonces, esas son las dos premisas que ayer les transmití a la gente de la vida, y para mí la industria es un tema muy importante, Ernesto. Fíjate, ayer, por ejemplo, Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, que es la entidad que reúne a todas las empresas alimenticias, me contaba que la industria alimenticia está produciendo al 50% de su capacidad instalada. Los alimentos. ¿Te das cuenta dónde hemos caído? Tenemos 18 meses consecutivos de caída del consumo de la leche. Hoy consumimos un 30% menos de leche que en el 2015. Entonces, es un conjunto de acciones los que van a devolver la confianza. Hay que hacer todo eso, y agradezcamos que en virtud de las experiencias que habíamos vivido en algún momento, nosotros dispusimos que los depósitos en dólares de la gente sean parte de las reservas y vayan al Banco Central, porque de ese modo evitamos lo que pasó en el 2001, que es que los bancos
lo usen para otras cosas y después cuando la gente va a reclamar los dólares no estaban. Ahora los dólares están por aquella decisión que tomamos nosotros. Ahora, Alberto, ¿hay tiempo? Porque vos decís, bueno, evidentemente con el lío que hay ahora se necesita tiempo para recomponer confianza, pero si vos ves que, no sé, cada semana y media, el numerito de los miles de millones de dólares cambia, de 48.000 millones pasa a 47.000 y así sucesivamente. Es eso. Y uno piensa, bueno, está bien, hasta el 10 de diciembre pareciera que esto aguanta, pero si vos estás pidiendo tiempo para recomponer confianza y esto sigue cayendo, en algún momento se acelera. Y entonces, y uno puede decir, bueno, ponerse a discutir de nuevo quién tiene la culpa, pero... No importa eso, ya no importa eso, porque tenés razón, hay que hablar para adelante. Lo que creo, Ernesto, es que nosotros también tenemos que un escenario propicio en lo siguiente, en lo que te voy a decir ahora. Yo siento, cuando hablo con los empresarios, los industriales, cuando hablo con el campo, cuando hablo con los trabajadores, los sindicatos, que todos hemos llegado a un punto donde somos muy conscientes de la decadencia en la que estamos. Y lo que quiero es tornar virtuosa la decadencia. Es decir, miren, pongámonos de acuerdo para salir rápido de esto. Si es que todos empezamos a tirar para el mismo lado, será más fácil salir de este problema. Y es ese el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Cuando yo hablo del pacto, hablo de eso. Porque si no lo entendemos así, ¿cómo voy a recuperar el consumo si no recupero los ingresos? Ahora, si recupero los ingresos, ¿me lo van a trasladar todos los precios? Entonces, todas esas cosas son temas de discusión, son las primeras discusiones que tenemos que darnos. Ahora, acá ya está... Hay una discusión previa que ayer le planteé a la gente de la UIA, y es el compromiso social que tenemos que tomar contra el hambre. O sea, no es posible, yo sé que en Argentina no hay niveles de hambruna como en África, eso está claro, pero la Argentina tiene problemas de hambre y tenemos problemas de subalimentación. Casi siempre eso está determinado por los niveles de indigencia. Ahora, ¿cómo puede ser que en Argentina, ayer mismo lo hablábamos, que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas en el mundo, no puede darle de comer a 15 millones de pobres? ¿Cómo puede pasar esto? Entonces, eso, alguna vez, hagamos algo épico como sociedad. Esto no es una propuesta política de campaña, es una propuesta como sociedad. Que pretendo que todos se involucren, pretendo que se involucre ya el gobierno, que se involucren el oficialismo de hoy, que se involucren todos, que se involucre la iglesia, que se involucren los empresarios, que se involucren los que trabajan, que nos involucremos todos, una vez hagamos una batalla épica y terminemos realmente con algo que nos debe avergonzar, que es que en el siglo XXI hay argentinos con hambre. Alberto, a ver, acá está la mesa ya haciendo cola para preguntar, pero te quiero preguntar, realmente hay muchas aristas, pero yo quiero insistir en el tema económico, que es lo que el tema macroeconómico, que es lo que más angustia. No te pido, obviamente, alguien que es candidato no tiene por qué dar exageradas precisiones, pero yo me imagino un escenario en el cual vos eventualmente, si se ratifican los resultados, vos asumís el 10 de diciembre y tenés el problema urgente de que el problema que hay de la economía argentina, que hoy es muy grave, no se transforme en una caída al abismo. Y del otro lado vos tenés gente que sabe que la Argentina tiene esa urgencia y tiene tiempo, tenedores de bonos muy poderosos, el Fondo Monetario Internacional, y dice, bueno, si quiere generar señales de confianza, tiene que negociar rápido con nosotros en condiciones que nosotros le imponemos. Entonces, un mal cálculo en cualquiera de los sentidos puede ser una patinada, un mal cálculo porque el país se endurece frente a ellos, puede generar desconfianza, o un mal cálculo porque el país se somete aplicando ajustes, por ejemplo, puede generar otro problema en la macroeconomía. Y cuando yo lo veo como una situación muy angustiante en ese sentido, pues decir, bueno, hay solución, pero eso que te digo del fondo, digo, bueno, perfecto, petroleras, uno congela las naftas, rápidamente desabastecimiento, liberar las naftas, otra vez se fogonea la inflación, presión sobre el dólar, etcétera. Y así en cada uno de los sectores de la economía, entonces, pero sobre todo en el sector externo. Cuando vos decís, bueno, tengo que cerrar con estos tipos saben que tengo urgencia, ¿cómo hago para cerrar en condiciones de que no me ahogue la economía con un ajuste? No sé, son dilemas y me gustaría saber por lo menos tu acercamiento a ese dilema particularmente, el del sector externo, ¿cómo es? Pero ahí también siento yo, Ernesto, que la situación es un problema de negociación. Cuando yo he hablado con muchos fondos
y he recibido propuestas de fondos que tienen bonos argentinos. Y la verdad, lo que percibo es mucho enojo con el gobierno, porque sienten que el gobierno los estafó, pero mucha predisposición a resolver el tema porque ellos quieren cobrar. O sea, lo único que no quieren es que vayas otra vez y le digas te voy a hacer una quita y vas a cobrar con el correr del tiempo. Lo que te piden es, yo te espero lo que necesites para crecer, pero decime cuánto necesitas y cómo me empezás a pagar. Yo creo que ahí el escenario no es tan complejo. Creo que hay otro escenario que es el del fondo. El del fondo es un escenario un poco más complejo porque creo que el fondo tiene en esto que ha pasado corresponsabilidad. Y cuando uno mira y se informa, este tema ha sido tema de disputa en el fondo, que actuó siguiendo instrucciones de algunos de los socios. Que es Estados Unidos. Por ejemplo, con mucha desaprensión para con el organismo. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tengamos presente, nosotros pasamos a la historia, entre comillas, por haber pagado la deuda del fondo, que eran 9.800 millones de dólares, una deuda que se acumuló a lo largo de toda la historia argentina. Y resulta que en un año tomamos una deuda que fue 6 veces eso. Es insólito, en el peor momento de la economía argentina. ¿Cómo le va, Fernández? Gustavo Gravia lo saluda. Tengo dos consultas para hacerle dos preguntas sobre temas distintos. La primera, que arranca, desde la polémica, si se quiere, de su declaración pidiéndole a los pilotos de Aerolíneas Austral que no hagan huelga, la respuesta de ellos, pero que va un poco más allá, que me gustaría saber cuál va a ser su política sobre las low cost o sobre la política de cielos abiertos que implementó este gobierno, si usted la va a continuar, la va a discontinuar, si tiene medidas distintas sobre ese fenómeno. En verdad lo mío fue un comentario honesto de lo que creo. Yo sé que la Argentina está en una situación compleja, todos los que trabajan están en una situación compleja, sin ninguna duda es así. Si está claro que no hay paritarias, no en aerolíneas, no hay paritarias en ningún lado, porque los incumplimientos son constantes y porque el gobierno además ha llevado adelante una práctica, una política de favorecer al sector empresario porque cree que el trabajo es un costo. Yo todo esto lo entiendo, por eso empecé diciendo que el planteo de los trabajadores lo entendía, lo compartía y entendía de la legitimidad del reclamo. En el caso puntual de aerolíneas, como pasa con todos los servicios públicos, un paro le complica mucho la vida a mucha gente. Y mi llamado tendía, como yo quiero sostener aerolíneas y quiero impulsar aerolíneas, creo que aerolíneas es nuestra línea de bandera, hay que defenderla, promoverla, ponerla de pie. Lo que intento es decirles, miren, yo entiendo todo el reclamo, pero la verdad, el que paga el reclamo es el usuario. Entonces les pido en este momento que lo repiensen, porque está claro que un gobierno que está en retirada no va a cambiar su política. Esto fue lo que intenté decir. No, el mundo de los cielos abiertos, en verdad, no le ha hecho muy bien a aerolíneas, porque lo que favoreció es que las low cost terminen yendo a los destinos muy rentables y aerolíneas se tienen que hacer cargo de todos los destinos que no son rentables. O sea, yo no veo low cost en Catamarca, en La Rioja, en Formosa, en Chaco. Lo que veo está lleno de low cost que van a Bariloche, a Ushuaia, a Calafate, a las cataratas, a Córdoba, a Mendoza. El resto del país está olvidado. Está bien, y con ese diagnóstico, ¿usted qué haría si es elegido presidente? Revisar eso, pero tampoco me piden una definición ya, porque acá tampoco es el problema la causa del problema de aerolíneas no es esencialmente la low cost, son las políticas que ha habido de degradación de la capacidad. ¿No hay una cuestión de números en el medio? Porque claro, digamos que si uno hace la sumatoria de reclamos, uno dice, bueno, perfecto, Alberto Fernández, de las 6 leyes de la economía fernandistas está el superávit fiscal. Ahora, el superávit fiscal, uno agarra aerolíneas y aerolíneas tiene subsidios, levantar aerolíneas implica plata. No digo que sea injusta, pero digo que hay un momento donde la matemática tal vez no cierren. Yo sé que vos me vas a decir, si la economía crece,
eso resuelve todos esos problemas. Pero otros te dirían, es que la economía no crece porque esos problemas no están resueltos, porque hay déficit fiscal, porque uno le promete a tal sector, a tal otro, a tal otro, a tal otro. ¿No hay un contraste entre una cosa y la otra? Pero la aerolínea funcionaba en nuestra época y no teníamos déficit fiscal nosotros, ¿eh? O sea, no es verdad que no es verdad que Aerolíneas se causa... No, pero cuando vos eras jefe de gabinete, Aerolíneas era privada, no era estatal. Se estatizó en la época de Cristina y sí recibía subsidios, y sí hubo déficit fiscal. No digo que fuera por Aerolíneas. No, está bien, pero en nuestra época también nosotros subsidiamos Aerolíneas, ¿eh? Porque a nosotros nos agarró la época de Marzán, con todos los conflictos que eso generó. Entonces, por eso te digo, nosotros también ayudamos mucho a Aerolíneas. Pero, a ver, lo que debemos discutir nosotros es qué tipo de país queremos. Esta es la discusión. Digo, si nosotros llegamos a la conclusión de que puede haber regiones de la Argentina que no tengan vuelos, bueno, entonces no le demos subsidios a Aerolíneas y olvidémonos de que Catamarca, La Rioja, todas las provincias que mencioné recién y muchas otras tengan vuelos. Olvidémonos. Ahora, si nosotros queremos que esas provincias se integren en la Argentina, bueno, dentro de los cálculos que tenemos que hacer es garantizar que haya vuelos a ese lugar donde solo vuela Aerolíneas. Porque con ese criterio, ¿sabés cómo terminamos, Ernesto? Como con los trenes. No, pero yo no estoy discutiendo, yo estoy planteando dilemas que veo que cualquier gobierno, eventualmente, muy probablemente el tuyo, va a tener que enfrentar. Porque, por ejemplo, cuando nosotros al principio hablábamos, y vos decís, bueno, hay que estimular la exportación y el consumo. Y vos decís, ¿cómo hacen las dos cosas? Porque para estimular la exportación tenés que tener un dólar alto. Para estimular el consumo tenés que tener un dólar bajo. ¿En qué lugar se pueden hacer las dos cosas? Y muchas veces son contradictorias. Entonces, lo mismo, tengo que tener superávit fiscal, pero tengo que subsidiar, no es solamente, en términos de justicia, no es solamente Aerolíneas, hay un montón de cosas que debería subsidiar la Argentina. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio que nunca se encontró en la Argentina? Ese es el lío. Pero eso, Ernesto, tampoco ocurrió entre el 2003 y el 2007. Teníamos un dólar alto y el consumo crecía. Y tuvimos la tasa de inversión más alta de los últimos años, 23-24%. Y fue dinero que, como espero que ocurra ahora, de argentinos que volvieron a confiar y volvieron a invertir en negocios. Pero vos sos consciente que... Estábamos sin crédito y crecíamos a una tasa de inversión altísima. ¿Y de dónde salía la plata de inversión? Estábamos sin crédito, sin inversión externa, ¿de dónde salía? No, lo que quiero decir es que las condiciones que vos vas a enfrentar no son las del 2003, son distintas en términos de... No, lo que te digo es que del mismo modo que la gente en su momento se llevó el dinero a su casa porque desconfió del Estado, después cuando confió volvió a poner el dinero en emprendimientos productivos. Por eso te digo, y yo creo que gran parte de lo que está pasando es esto. El otro día no sé quién decía, Fernández piensa que la plata se fuga. El concepto de fuga de divisas no es solamente llevárselas al exterior, es sacarlas del sistema. Y entonces hay mucho dinero que ha salido del sistema y efectivamente está en cajas de seguridad o bajo el colchón de la gente. Y mucho de ese dinero puede volverse al sistema productivo si ven las condiciones adecuadas. Está claro que no hay condiciones para invertir en Argentina si la Argentina lleva 4 años de caída del consumo. Alberto Fernández, sí, Jairo Stacha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Le pido algunas precisiones en la medida que se pueda, porque hay que ver si todavía gana la elección y si le toca asumir en qué condiciones, pero de cómo lo piensa, aunque sea a priori. Cuando se habla de acuerdo social, yo recorriendo toda la gente que habla de economía cerca suyo, encuentro como una diferencia y me interesa saber su mirada. ¿Usted piensa que lo primero que hay que hacer en un acuerdo social es recomponer salarios y después una especie de acuerdo que congele ciertas variables, se le dé un sendero, o piensa que hay que recomponer una serie de precios, porque hay cola de gente diciendo, bueno, yo tengo que actualizar las naftas, yo tengo que actualizar precios que tengo desajustados y actualizar el resto de los precios de la economía y después hacer el acuerdo social con un sendero? ¿Cuál es la mirada? ¿Primero recomponer el sueldo y después los otros precios, o hacer todo un ajuste al principio y después armar el acuerdo social? No, me parece que es algo más que también el acuerdo de precios. Es un acuerdo de crecimiento, no es un acuerdo de precios. Es acordar cómo crecemos. Uh-huh. Entonces, porque si ponemos como premisa los precios, entonces minimizás el acuerdo. El acuerdo es de qué modo crecemos. Y por eso yo insisto tanto. El otro día, por ejemplo, cuando fui a Córdoba, antes que yo habló el presidente del IERAL, que es el Instituto de la Fundación Mediterránea, y él planteaba que la disyuntiva era exportaciones o consumo.
Y yo le decía, eso no es una disyuntiva, son dos cosas que deben hacerse en simultáneo. Porque vuelvo a repetir, la Argentina es una economía que crece a partir de que consume el 70% de lo que produce. Entonces, si vos no movilizás el consumo, no movilizás la producción. ¿Qué exportás? El excedente, ese 30%. Si tenés una capacidad instalada que se usa en un 50% promedio, entonces vos tenés una enorme capacidad para volver a producir. ¿Y qué necesitas? Revivir el consumo. Bueno, pero en ese punto, el gobierno intentó dar un bono de 5.000 pesos y salieron todas las empresas a decir no los podemos pagar. Bueno, ¿usted asume y dice 20% o negocia en las paritarias un incremento o dice o es un acuerdo más pensando de, bueno, en el próximo año, si la economía crece, podemos tener tal mejora? Jairo, ahí volvemos al punto de arranque que preguntaba Ernesto. Eso es un problema de confianza que tiene el gobierno. Claramente nadie quiere hacerse cargo de lo que el gobierno hace, porque el gobierno les dice esto, y el gobierno le dice que en enero van a tener un aumento tarifario infernal, que es el aumento de tarifa suspendido y que además está en dólares. Nosotros no nos dimos cuenta, pero las tarifas se incrementaron por la devaluación sin que haya todavía el incremento de tarifas. Entonces, cuando vos ves esto, la verdad lo que estás viendo es que hay una gran desconfianza de la gente, porque dice, pero ¿a qué me estás condenando? Me estás pidiendo que dé 5.000 pesos, no sé cuál va a ser. Las tarifas tienen una importancia superlativa en la producción. Otra precisión, a ver, sí, complete, perdón. No, porque vos tenés todas las tarifas dolarizadas que crecen por el dólar más allá del sendero, de lo que se llama el sendero de aumento de tarifas. ¿Entendés? Entonces, me da la impresión que lo que le pasa al mercado es que ha perdido toda confianza en el gobierno, toda confianza. En ese camino, otra precisión, a ver hasta qué punto se puede avanzar. Usted dijo la semana pasada y generó mucha repercusión en la idea de ir a una reestructuración de la deuda a la uruguaya. Cuando uno mira la reestructuración uruguaya, tiene la extensión de plazos que usted daba como ejemplo, pero al mismo tiempo esa extensión de plazos fue contra el gobierno de Uruguay, mostrándole un superávit fiscal de 3 puntos y un ajuste que incluyó hasta impuestos a los salarios. Cuando usted está pensando en la salida a la uruguaya, ¿incluye también una importante mejora de un superávit fiscal para mostrarle a los acreedores, o no? Pero, no, a ver, el superávit fiscal tiene que ser una regla, ¿no? Eso no lo discutamos. Siempre tenés que tener superávit fiscal. No es verdad que es virtuoso tener déficit. No es virtuoso tener déficit. Bueno, pero hay que llegar. Ese punto no lo discutamos, porque, viste, es como discutir la importancia de comer. Pero hoy te lo discute la realidad, ¿no? La realidad está ya, cómo está funcionando la economía, tiene déficit fiscal, tiene déficit... bueno, y así estamos. Entonces, no discutamos la necesidad del superávit, claramente. El superávit es necesario. Pero déjame que te explique un poquito lo de la salida al uruguayo, porque ahí yo creo que hubo también bastante confusión. En verdad, antes que yo habló el presidente Gerald, y él habló de la salida a la uruguaya. Y la verdad que yo expliqué que lo que Uruguay hizo fue reperfilar su deuda. Y en verdad expliqué que el reperfilamiento es el modo posmoderno, como llaman al default. Sí. Eso fue lo que expliqué. Y expliqué que observaba que en los acreedores había muy buena predisposición por el reperfilamiento. Y créeme que la hay, que lo veo por lo menos. Hoy en día, en las propuestas que ellos hacen, hay muy buena predisposición al reperfilamiento. Porque son conscientes que un país que tiene 7 puntos de déficit hoy no puede pagar. Y que como además tienen bonos con muy buenas tasas, prefieren esperar. Esperar mientras cobran intereses, ¿no? Es decir, sería la idea de posponer pagos de capitales mientras se les garantiza un pago de interés anual. Claro, altísimos. Porque la verdad que en relación, la Argentina tomó bonos con X tasa, pero la verdad es que hoy en día la tasa está totalmente deprimida, con lo cual a ellos esperar no les complica la vida. El comentario que yo hice de que el reperfilamiento, que es el modo que usó Uruguay, parece ser bastante posible en la Argentina del presente. Y el camino al superávit fiscal, Alberto, una última pregunta de mi parte. ¿Lo ves posible con esta fórmula de ajuste previsional, de ajuste en las jubilaciones? El problema hay una cosa, Jairo, que tenés que tener presente también. Yo creo que los argentinos no nos hemos dado cuenta. Pero el daño que ha ocurrido a la economía en estos 4 años de Macri es inconmensurable. Es un daño
tan grande como a la salida de la convertibilidad. Pero cuando vos miras qué nos costó salir de la convertibilidad, nos costó una devaluación del 300%. Macri nos costó 500% de devaluación. Mirás las reservas, y la salida de la convertibilidad nos dejó las reservas disponibles en 11.000 millones de dólares. Es la misma suma que nos va a dejar Macri en diciembre. Entonces, cuando vos mirás, te das cuenta que el daño, hubo aumento de la pobreza, aumento del desempleo, y hubo algo que no ocurrió con la convertibilidad y ocurrió con Macri, que es el incremento de la inflación, que en aquel momento no existía. Entonces, el daño que ha dejado Macri en la economía es tan grave como aquel. Bueno, pero por esa herencia vos tendrías que aumentar 56% las jubilaciones el año que viene. Por la fórmula actual y la inflación de este año, vos tendrías que aumentar las jubilaciones 56% el año que viene. Sí, no sé cómo empalma eso con la idea del superávit. Bueno, pero también entre otras cosas, perdón, te dije todo este relevante y me había olvidado su pregunta. Claro. También entre otras cosas, Jairo, vos tenés que volver a poner en marcha la economía. Vos tenés, la otra cosa que logró Macri es dejarnos un PBI, un Producto Bruto, que es la mitad del Producto Bruto que le dejó Cristina. Cristina le dejó un Producto Bruto de 600.000 millones de dólares y el PBI argentino hoy es de 300.000 millones de dólares. Entonces, si vos querés que la Argentina arregle todos sus problemas con este producto, mira, imposible. Lo que vos tenés que hacer es ganar más. Siempre pongo el mismo ejemplo yo. Mira, pensá que ganás 100 pesos por mes y que destinás para pagarle a la señora que trabaja en tu casa 10 pesos. Y de repente tu sueldo baja de 100 a 50. Bueno, la señora antes te costaba el 10% de tus ingresos, ahora te cuesta el 20%. ¿Cuál es la solución? ¿Que la señora gane 5? No, la solución es que vuelvas a ganar 100. Ahora, Fernández, para ir directamente, yo tengo dos preguntas directamente sobre el mercado del trabajo. Uno supone, en principio, que para sacar a la gente que está más sumergida en la sociedad actualmente hay que reactivar rápidamente lo que es la industria textil y la industria de la construcción, que es la que emplea a mayor mano de obra y a mucha gente de clase media para abajo. En base a eso, por ejemplo, para reactivar la industria textil, ¿usted piensa en algún tipo de controles severos hacia la importación de prendas que vienen desde el mercado asiático, por ejemplo, con niveles de ingreso de valor a la Argentina mucho menor a lo que se fabrica acá? Y la segunda pregunta, que también tiene que ver con el mercado del trabajo, es ¿cómo va a hacer con las aplicaciones que están tan en boga ahora y que son tan discutidas? No sé, Uber, Rappi. Claro, Uber, Rappi, que dan trabajo precario a mucha gente y que pero dan trabajo. Sí, bueno, por eso uno no sabe de qué manera lo va a encarar. Sí, lo último es un tema muy complejo, pero muy complejo, porque tiene que ver con las nuevas tecnologías y con necesidades laborales. Esto es cierto. Pero también es cierto que no es bueno la uberización del trabajo. No es bueno, porque si algo nos hizo diferentes en Argentina son los derechos de los que trabajan. Por lo tanto, es un tema complejo y delicado. Yo entiendo la presencia de las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías no necesariamente deben llevar a la pérdida de trabajos al que trabaja, ¿no? Con lo cual es un tema, si me preguntás, complejo de resolver. Y no quisiera dar una definición que por ahí suene mal, porque hay que encontrarle una solución al tema. ¿La otra pregunta cuál era? La otra pregunta era sobre industria textil. La industria textil, que en la Argentina es gran dador de trabajo. Ahí tenés otro ejemplo del gobierno. El gobierno, en verdad, se encaprichó con ser parte de la OCDE, ¿no? La Organización de Comercio. La Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó empezando a aceptar las reglas que la OCDE exigía. Una de ellas era transparentar el libre mercado internacional. Y llenó de productos importados la Argentina en desmedro de muchas actividades. Si vos me preguntás, creo que las 3 actividades más afectadas deben ser seguramente la textil, el calzado, que sufrió muchísimo por esto, y la juguetería, los juguetes. Me parece que hizo es una soncera. Yo lo hablaba en la UIA. Miren,
Yo ya sé que la globalización es un hecho, yo ya sé que nosotros indefectiblemente debemos integrarnos al mundo, yo todo eso ya lo sé. Ahora la pregunta es ¿cómo me integro al mundo? ¿Me integro con inteligencia o me integro como un tonto? Lo que ha hecho la Argentina hasta hoy es integrarse sonsamente, porque en verdad la integración desintegró internamente a la Argentina. Y eso no puede ser así. Y la integración con inteligencia, ¿qué planteo, qué medida concreta trae? Por ejemplo, vos tenés en todas las economías del mundo, en todas, hay lo que se llaman economías sensibles. Economías sensibles son las economías que vos te interesa preservar, por ejemplo, para sostener el trabajo, y entonces le pones límites a la importación. Listo. Es lo mismo que hace Francia con el sector agrícola. Es lo mismo que hace Estados Unidos con la producción de limones. Ahora, resulta que cuando lo decimos nosotros, me parece que fuéramos trogloditas. Mirá, es un problema de inteligencia. La globalización es irreversible, hay que asumirla, pero también la globalización hay que tomarla con inteligencia. Tomarla con inteligencia es, no vaya a ser que la globalización te desintegre como país. Esto es lo que pasó en la Argentina. Alberto, déjame hacerte últimas dos preguntas concretas. Bueno, quizá la primera no sea tan concreta, pero sí me parece que cuando Jairo te plantea el tema de jubilaciones, y vos decís, bueno, Jairo dice, están atrasadas, tiene que aumentar el 55% el año que viene, y vos decís al mismo tiempo, bueno, eso está bien porque eso enciende la economía, revitaliza el consumo, etcétera, pero al mismo tiempo eso te genera déficit fiscal. Entonces vos decís, bueno, no tiene que haber superávit fiscal, pero tiene que haber aumento de las jubilaciones, que es un ejemplo de tantas cosas que uno te ha escuchado en general y en este reportaje en particular. En algún momento uno tiene que decir, bueno, mi prioridad cuando yo asumo es esta. La prioridad es ir al superávit fiscal o mantener el aumento como se da actualmente de jubilaciones. Pero es que claro, te vuelvo a decir lo que te dije antes. Si vos pensás en la economía que tenés, es muy difícil dar un aumento de ese tipo a los jubilados. Si vos pensás en una economía en crecimiento, todo cambia. Cuando vos mirás los ingresos fiscales, más o menos un tercio de los ingresos fiscales son resultado del consumo. Si vos promovés el consumo, van a mejorar tus ingresos fiscales. Pero tal vez la economía crece en 2021. Tenemos que hacerla crecer tan pronto pueda. Y el pacto es que los acuerdos que hagamos para favorecer no repercutan negativamente. Y habrá que ver, llegado el caso, cómo se puede cumplir con esa obligación con los jubilados. Ahora... parece la fórmula de la alquimia, ¿no? ¿Cómo? Me parece una forma de alquimia. Vos decís, habrá que ver, llegado el caso, cómo se puede cumplir con una... Pero ¿sabés qué pasa, Ernesto? Que vos estás preocupado por ver cómo le pagamos a los jubilados y no te indigna, no le prestás atención, cuando me decís esto, a lo que se llevan los bancos por intereses. No, perfecto, no, está bien. Lo que te digo es, si vos eso lo cambiás, también empezás a cambiar la ecuación del déficit. Digo, si vos haces una drástica baja una baja clarísima de los intereses y terminás con este mercado usurero que se lleva el 80 y tanto % de tasa que se lo llevan los bancos. Pero no son las mismas cajas, Alberto. Del gobierno. Alberto, perdón, pero no son las mismas cajas. O sea, eso está claro. Decir que una es la del Banco Central y otra la del Estado. Que son depósitos, el en el fondo. déficit cuasi fiscal es déficit del Estado, ¿eh? El déficit cuasi fiscal es déficit del Estado. Pero esta historia de que en verdad una cosa es el Banco Central y otra cosa es el Tesoro es una ficción. Es una ficción. Por eso algunos lo llaman un problema cuasi fiscal. ¿Qué es el Banco Central? Si no es el Estado. Alberto, por último, hoy el gobierno sacó un decreto, no sé si te enteraste, Patricia Bullrich fue la impulsora, que establece que el gobierno, la policía va a poder pedir DNI en las estaciones de trenes como una manera de prevenir el delito. Quería saber tu opinión sobre el tema. Qué sé yo, la verdad es que todo lo que está pasando con el gobierno son como manotazos de último momento tratando de retener el voto que tuvo. Y entonces, claro, hay un sector de la sociedad a la que le habla Patricia Bullrich y le garantiza que el gobierno se equivocó cuando le dio derechos a los que están sin trabajo, y que entonces los que están sin trabajo terminaron tomando las calles, pero ahora van a defender a la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo. En esa misma lógica de criminalización se inscribe esto que está diciendo Patricia Bullrich. Muy bien. Que es
que es, vamos a las estaciones de trenes, porque en los trenes viajan los pobres, vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes. Yo simplemente para cerrar la nota quiero decir que esta nota no la conseguí yo, porque no la pedí yo. No la consiguió, a pesar que insistió, como siempre, nuestro equipo de producción, Delfina sobre todo, torturándolo, le hizo osos, otras cosas, y finalmente apelamos a un arma mortal. Yamila Segovia, que es es la cuca de la mesa. Sí. ¿Cómo le va, Alberto? Le mandé como 4 o 5 stickers de él, y en realidad lo que le dije fue que había prometido la nota y necesitamos que cumpla con la promesa más accesible, digamos, la que puede cumplir ahora, para que no se nos bajen algunos votos que acá estaban dando. De la producción, que lo votaron, dijo, no, si no cumple, no lo votamos. Y le pedí por favor y dijo, la verdad... Que si me lo pide una kirchnerista, sí, dijo, mirá el nivel de sectarismo, y resulta que volvían mejores, y a los kirchneristas le dan la nota y el resto no, mira lo que es. Fue un golpe bajo, ese fue un golpe bajo. El golpe bajo fue haberme mandado a la cuca, eso fue... Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Era Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, dando tantas definiciones como puede, que no son muchas, pero sí el enfoque general de campaña de los primeros pasos del gobierno ante una situación, insisto, que es muy difícil, donde las opciones no son fáciles, porque obviamente si bajás, le dice, bajamos, bueno, es para hablar largo, pero bajás los intereses de la LELIX, bueno, hay un montón de plata que queda ahí libre, que se va a dónde, y entonces tenés el dólar por otro lado, y no es que te queda plata para los jubilados, bueno, no sé, es todo es como una fórmula complicadísima, que veremos cuál es la inteligencia, sabiduría, perseverancia y tantos valores de solvencia técnica y capacidad de acuerdo, de juntar acuerdo por todos lados, que tiene que tener un futuro presidente en un país tan convulsionado. 9-14.